Bueno, muy buenos días. Dios los bendiga. Feliz domingo a cada uno de ustedes, de los que van a escuchar este estudio. Y el tema que vamos a tocar el día de hoy es la Gran Comisión, volviendo a la Gran Comisión. Ahora, es muy importante entender una parte que Jesús prometió. Jesús prometió estar con nosotros todos los días, pero lo condicionó solamente si salimos a cumplir la Gran Comisión. Por eso el título de hoy es Volvamos a la Gran Comisión. En Mateo 28, 18 al 20 dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Marcos 16, 15 al 20 dice: Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Algo muy importante que debemos entender aquí es de que la promesa de que Dios estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo está condicionada a la obediencia de cumplir la Gran Comisión. Todos queremos que Dios esté con nosotros cuando estamos enfrentando cualquier problema, situación, pero Jesús condicionó, más cuando ya conocemos. Y también en Marcos leemos que el Señor les delegó un poder sobrenatural a todos aquellos que obedecieran. En Juan 3:2, cuando Nicodemo fue a visitar a Jesús de noche, dice: Y fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. La promesa estaré contigo fue dada muchas veces a lo largo de la Biblia, y siempre fue dada a alguien que iba a ser llevado a circunstancias imposibles, circunstancias que harían necesario la manifestación del poder sobrenatural de Dios. Cuando leemos de los personajes de la Biblia como Moisés, Josué, Gedeón y muchos más, nos damos cuenta de que ellos necesitaron la confirmación del poder de Dios al llamado que Él les hizo de obediencia, de que fueran a cumplir la comisión que les había encomendado. Aunque la presencia de Dios pues es consoladora y la comunión con el Señor es lo que nos lleva a una relación íntima con Él, su presencia es una provisión del cielo para llevarnos al punto en que tengamos gran valor también para obrar lo que Él dijo que haríamos, señales y maravillas. Los judíos entendían que si Dios estaba con una persona, entonces esta persona debía hacer algo sobrenatural. Por eso Nicodemo reconoció, porque nadie podría hacer las señales que él hacía si Dios no estuviera con él. En la Gran Comisión de Mateo 28, 18 al 20, encontramos esta frase: estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Su presencia es la seguridad de su intención de utilizarnos. Su actividad en la vida de cada uno de los creyentes es un acto que declara el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Pero algo que debemos de entender, que la promesa del pacto de Dios estaré contigo,
siempre ha estado relacionada con la necesidad de valor que tiene el ser humano para enfrentar lo imposible. Y no hay dudas de que la presencia de Dios es lo que nos da consuelo y paz. Pero la presencia de Dios siempre fue prometida a los elegidos, a los discípulos, para darles seguridad al enfrentar cualquier circunstancia, cuando esas circunstancias no son del todo favorables. Es el gran tesoro de la humanidad y siempre lo será, de que Dios esté con nosotros, Jesús esté con nosotros. Y esa revelación es la que permitió que los discípulos fueran a todo lugar, que el apóstol Pablo también lo hiciera. Él lo que fortaleció también, por ejemplo, en el Antiguo Testamento al rey David, para que arriesgara su vida con el fin de transformar el sistema de sacrificios y de adoración. De Moisés, el hombre que fue enviado a Faraón y a sus magos endemoniados. Él necesitó esa seguridad de que Dios iba a estar con él y de que lo iba a respaldar con señales y maravillas. Todos ellos necesitaron una confianza increíble para cumplir su llamado. Josué tuvo que ponerse a la altura de Moisés, el hombre con quien Dios hablaba cara a cara para continuar su tarea. Y ahora Josué era el encargado de llevar a Israel a donde Moisés no podía ir. Las palabras de Dios para él fueron de aliento y de exhortación y concluyeron con la promesa: estaré contigo, en Josué 1, 5 al 9. Gedeón también recibió un encargo imposible. Era el más pequeño de su familia, que era la más pequeña de su tribu, que era la más pequeña en Israel. Pero Dios lo eligió para guiar a Israel a la victoria contra los madianitas. Su encuentro es uno de los más interesantes que nos relata la Biblia. Más de una persona temerosa ha cobrado valor al recordar la experiencia de Gedeón. Dios inició su transformación con la misma promesa que Él nos hace en la Gran Comisión: estaré contigo. La Gran Comisión es una lectura más que interesante para quienes recordamos la clase de hombres o de mujeres que Dios quiere que seamos. Ahora entendamos una cosa: Dios no busca hombres y mujeres perfectos. Recordemos y leamos en los evangelios que a los hombres a los que Dios les dio ese encargo eran hombres codiciosos, soberbios, necios, egoístas, pero Jesús los llamó a cambiar el mundo. ¿Y cuál fue la palabra de seguridad que les dio antes de salir? Estaré con ustedes para siempre. Y esa promesa es dada a cada uno de nosotros, de los que hemos creído, de los que hemos recibido a Jesús, de los que invocamos su nombre para salvación. Pero ¿por qué algunos sienten más la presencia de Dios en su vida que otros? Algunas personas le dan más importancia a la presencia de Dios que otras. Y esas personas son las que disfrutan la comunión con el Espíritu Santo durante todo el día y tienen una conciencia despierta de lo que Él siente frente a sus palabras, sus actitudes, sus actividades. Y la idea de contristarlo los entristece, porque su pasión es darle a Él el primer lugar en todo. Esa pasión debe llevar a cada creyente, a cada uno de nosotros, a una vida sobrenatural de obediencia, una vida con el Espíritu Santo que tenga concordancia con todo lo que hagamos y hablemos. Ahora entendamos varias cosas. Todos queremos que Dios esté con nosotros, como dijimos al principio. Pero Jesús prometió estar con nosotros todos los días, pero lo condicionó, que solamente lo haría si salimos a cumplir la Gran Comisión. Ahora, ¿qué es la Gran Comisión? Es el mandato o la misión que Jesús nos dejó para que lleváramos a cabo, y consiste en dos cosas. Estas dos cosas son: número uno, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15, y les dijo:
id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Notemos que Jesús usó la palabra id. Hay muchos creyentes que están cómodos y no quieren ir, pero esto no es si queremos o no. Es un mandato. Dios no nos tiene en la iglesia solamente para estar sentados, ni para gozarnos, danzar o cantar, recibir solamente, ni para nuestra comodidad, sino para prepararnos, para que salgamos a predicar, a ganar almas en su nombre, a rescatar las almas del infierno. Número 2, les dijo, id por todo el mundo y hacer discípulos. En Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacer discípulos es otro mandato dado por Jesús a la iglesia. Y la iglesia somos cada uno de nosotros, su cuerpo. Y la manera de cumplirlo es ir y ganar las almas. ¿Cómo las vamos a ganar? Predicándoles el evangelio, enseñándoles lo que nosotros mismos hemos aprendido a través de la palabra, lo que Jesús se encargó. Y después de que sean salvas, equiparlas, adiestrarlas en todo lo relacionado con el evangelio, para que puedan cumplir el propósito que Dios tiene para sus vidas, enseñándoles a ser testigos de Él, capacitándolos para que ellos hagan lo mismo con otros. Una de las causas principales por las cuales no se ha cumplido, pues es porque no hay creyentes que hayan sido discipulados para ganar almas. Y en esto nosotros, los pastores, debemos reconocer nuestra responsabilidad, porque muchas veces estamos más ocupados peleando por la oveja que se fue con el otro pastor, que batallando contra el diablo por las almas que él se está llevando al mundo. Resumiendo, podemos decir que la gran comisión se compone de 2 etapas. Número 1, ir por todo el mundo, por todo lugar, a evangelizar, a predicar las buenas nuevas de Jesús. Y número 2, discipular a aquellos que se salvan, prepararlos para que vayan y hagan lo mismo. Jesús nos comisionó y nos envió. Estos son términos apostólicos. La palabra apóstol es enviar, alguien que va. Jesús nos envía, pero juntamente con la comisión, Él nos da las herramientas para cumplir la misión. La palabra clave de todo esto es ir, y es el ir cuando obedecemos que las señales nos seguirán, como leímos en Marcos. ¿Cuáles son las herramientas que nos dio Jesús para ir? ¿Y qué cosas dijo que iban a ocurrir mientras íbamos? Número 1, Jesús nos dio la autoridad. Autoridad es lo mismo que potestad. En Mateo 28, 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En Lucas 10, 19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. En estos 2 versículos vemos que cuando Jesús resucitó, Él recibió toda la potestad, la autoridad, el elemento que inmediatamente nos entrega a nosotros los creyentes. ¿Qué es autoridad? Bueno, ya hemos estudiado en estudios anteriores que la palabra autoridad viene de un vocablo griego, exousia, que significa un derecho legal, delegado, para hacer lo que Él nos mandó. Es un poder que tenemos los creyentes para hacer cosas en su nombre y decir que Él es Jesús. Él es quien nos delegó su autoridad y nos dio el derecho legal de usar su nombre, de hablar abiertamente acerca del evangelio, de echar fuera demonios y de sanar a los enfermos. Usted y yo tenemos la autoridad para hacerlo. Número 2, Jesús nos dio el mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Lucas 24, 46. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Primera de Corintios 1:23 dice,
pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Primera de Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El mensaje que Jesús nos dio para llevar a cabo la gran comisión consta de dos partes. Estas son la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús. Nuestro mensaje es que Jesús padeció muerte de cruz para salvarnos de nuestros pecados y resucitó al tercer día para nuestra justificación y redención. Pero lamentablemente el mensaje de la cruz de Jesús se predica muy poco desde los púlpitos, y por esa razón no tenemos gente verdaderamente convertida. Número 2, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Esta parte del mensaje que Jesús nos entregó es el que debemos llevar a todo el mundo. Lucas 24:47 dice, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En Marcos 1:15 decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hoy en día se predica un evangelio que solamente ofrece panes y peces, o sea, la gente va a recibir. Un evangelio cómodo, por conveniencia, pero no de arrepentimiento de pecados. La gente no se siente incómoda, incluso hasta dice, no, es que tú, ¿cuántos han venido por una bendición? Tú debes de sentirte cómodo en la casa de Dios. Incluso algunos dicen que la iglesia es un hospital, pero más bien que hospital es un campo de entrenamiento. ¿Cuál es el mensaje que en esencia Jesús nos está enviando a hablar? Debemos decirle a la gente que no conoce de Él que es pecador y que necesita arrepentirse de todos sus pecados. Y además hacerle saber que todos hemos ofendido a Dios, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23, que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y de actuar, como también dice Romanos 12:2. Ese mensaje de arrepentimiento, que ya sabemos que arrepentimiento también incluye un cambio de mentalidad, un cambio de dirección, debe llevar a toda persona a un cambio de acción y dirección, porque de otro modo, pues irán camino al infierno, a la perdición eterna. Y la única manera para que la convicción del Espíritu Santo, que es el único que convence, venga sobre una persona, es decirle la verdad, que es un pecador, porque el Espíritu Santo es el único que puede convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Jesucristo lo dijo muy claro en Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso algo que fue muy enfático Jesús después de resucitar y pasar 40 días con los discípulos, fue encargarles que no se movieran de Jerusalén hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el encargado de convencer a la gente. Y dijo, y entonces me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero si no le hablamos al mundo de su pecado, la unción para convencerlo del mismo no va a venir sobre él y no va a nacer de nuevo, porque es un área de la que el Espíritu Santo es el responsable. Tenemos que hablar la verdad, aunque duela, aunque ofenda. Sin embargo, encontramos hoy a miles de personas que pasan al altar a recibir a Jesús, pero luego no permanecen, porque se les ofrecen soluciones a sus problemas, bendiciones, se les promete salud, restauración de su matrimonio, prosperidad. Y sí, todo esto es bueno hablarlo, pero antes de dejarles saber todas estas cosas, estos beneficios, debemos llevarlos a arrepentirse de sus pecados, al decirles que Jesús padeció, murió y resucitó, y por eso Él pagó en la cruz del Calvario. En resumen,
La comisión que Jesús nos dio a cada uno de nosotros que decimos que somos creyentes es predicar la muerte, la crucifixión, la resurrección de Cristo y decirle a las personas que crean en el Evangelio y que se arrepientan de sus pecados. Número 3, Jesús también nos dio la unción y el poder. En Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Señor nos envió, no nos mandó sin armas. Él nos dio la autoridad, el mensaje y el poder. La palabra poder, lo hemos también estudiado, es del griego dunamis, donde viene dinamita, que significa la habilidad para llevar a cabo lo que se nos envió a hacer. La palabra dinamita tiene su raíz en la palabra dunamis. Esto es poderoso. Por eso Dios nos da las herramientas para predicar su evangelio. Pero ¿cómo se recibe ese poder y esa unción? Ese poder y esa unción vienen a nosotros cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el propósito de ese poder? ¿Solamente sentirnos superhombres, supermujeres? No. Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra clave aquí es testigos. La razón por la cual recibimos el bautismo, la promesa del Espíritu Santo, es para que seamos testigos de Jesús. Un testigo es alguien que da testimonio de un hecho que él mismo vivió. Pero hay muchos creyentes que reciben este poder, esta unción, esa llenura, pero no la usan del todo, no testifican ni hablan de Cristo. Sin embargo, el propósito principal por el cual se nos dio este poder es para ser testigos, para ser ganadores de almas. Número 4, Jesús nos dio las señales, los milagros, las sanidades. En Marcos 16:17 él hizo esta promesa: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. El Señor nos dio las señales para confirmar que su evangelio es la verdad y que esas verdades nos siguen para poder demostrar su poder. ¿Qué es una señal? Es una marca del amor y del poder de Dios. Es algo que provoca el asombro de la gente. Es una marca, una indicación que hace que la persona se maraville por lo que oye y lo que ve, y de que se da cuenta de que Dios es un Dios real, que no se le ha acabado el poder como algunos argumentan, porque ya no hablan de eso. Ahora lo han convertido en un Dios teórico. ¿Y a quiénes siguen esas señales? A los que creen, a los que creen. Pero lamentablemente hay muchos creyentes, pastores, ministros, que ya no creen en estas señales. Por lo tanto, pues ¿cómo les van a seguir? Y debido a su incredulidad o a sus tradiciones, no les dejan creer porque tienen la mente llena de argumentos. Para que estas señales puedan seguirnos, necesitamos creer la palabra, tener fe en lo que Jesús dijo, porque no es para los escépticos, para los que no creen, ni para los incrédulos, es para los que creen. Está disponible para todos. Jesús, ¿para qué nos daría un poder si no lo íbamos a usar? ¿Cuáles son las señales que le siguen a los creyentes al predicar el evangelio? Jesús lo detalló en la Gran Comisión, en Marcos 16:17. Hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, tomarán en la mano serpientes y no morirán. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús nos da estas señales para confirmar su palabra y su evangelio, para que nos sigan. Lo que tenemos que hacer es creerlas, practicarlas y actuar en ellas. Resumiendo lo que el Señor nos dio para cumplir, la Gran Comisión fue su autoridad, el poder, el mensaje, las señales.
Las señales y maravillas tienen varios propósitos. Hacen que el pueblo hable, ministre y ore con denuedo y valentía. Imagínense si tú estás en un lugar predicando y de repente alguien está enfermo, ¿qué vas a hacer? Pues orar, creyendo que Dios en su soberanía, Él puede sanarlo. Si te encuentras con un endemoniado, ¿qué vas a hacer? Pues orar para que Dios lo libere. Para si Dios en su soberanía lo libera. Pero nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde. En la iglesia primitiva, ellos entendían esta parte. En Hechos 4:30 dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esto es lo que la iglesia ha olvidado. Ahora, las señales acompañan o siguen a aquellos que han sido enviados. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, el Señor respalda su palabra, no tu palabra ni la mía, sino la de Él. En Hechos 7:36 dice: este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Eso, las señales, los prodigios dan testimonio de la palabra de Dios. En Hechos 14:3 dice: sin embargo se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con valentía, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Las señales, los prodigios son el anuncio de Dios para atraer a las personas. ¿Quiénes deben evangelizar? Pues los creyentes. Si tú te dices creyentes, pues tú eres un discípulo. Pero hoy en día existe un concepto equivocado en la iglesia de Jesucristo, donde se cree que solamente el pastor es el único que tiene que evangelizar. Hay personas que dicen frases como: pues para eso se le paga. Y desafortunadamente ese tipo de mentalidad está destruyendo el evangelismo en las iglesias. Los pastores estamos llamados a adiestrar, a enseñar, a equipar a los creyentes para evangelizar, pero son los creyentes los que tienen la responsabilidad de hacerlo. ¿Qué nos dice la palabra al respecto? Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. En 2 de Corintios 5:18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nuestro trabajo es reconciliar al mundo, al pecador, al impío, con nuestro Creador por medio del mensaje del Evangelio. Nosotros los creyentes debemos procurar la paz entre los pecadores y Dios por medio del arrepentimiento y también orar por ellos. Y es responsabilidad de todo creyente librar a los perdidos. Proverbios 24:11 dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que tienen su vida en peligro. Dios nos manda a personas para que les hablemos del Señor. Tenemos que hablar de este evangelio a aquellos que nos encontramos todos los días, para que sean liberados de la muerte. Cada creyente tenemos la responsabilidad de amonestar al inconverso. En Ezequiel 3:18 al 19, aunque es una advertencia del Antiguo Testamento, aplica para todos nosotros. Dice la palabra de Dios: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma.
Nuestra responsabilidad es decirle al impío que es un pecador y que su pecado le va a destruir. No es de convencer. El convencimiento lo da el Espíritu Santo. Y a final de cuentas la gloria es del Señor. Muchas veces nos frustramos porque le hablamos a la gente y no vemos un cambio en la gente, o creemos que no reciben la palabra, pero la palabra dice la misma Biblia que no regresa vacía, que hará y cumplirá el objetivo por el cual fue enviada. Nuestra labor es predicar, lo demás se encarga el Señor. Los creyentes que son sabios son ganadores de almas. Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es árbol de vida. El que gana almas es sabio. Porque los inconversos no pueden oír si los creyentes no les predican. En Romanos 10, 14 al 15 es una escritura que nos debe de confrontar a cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10, 14 al 15. Hoy en día la cosecha de almas es grande. Los campos están más blancos que nunca. Hay miles que lo único que están esperando es una palabra de un creyente, de alguien que vaya y les hable. Pero la demanda de Dios sigue siendo la misma, o el clamor de Jesús sigue siendo el mismo que le dijo a los discípulos en Mateo 9, 37 al 38. Oren al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. El gran problema de Jesús, del Padre, no es con las almas, no es con el mundo, entendámoslo bien, es con los obreros, porque los obreros siguen siendo pocos. ¿Y por qué siguen siendo pocos? Número 1, porque no los capacitamos. Número 2, porque no los enviamos. Y número 3, porque estamos cómodos solo recibiendo, sin hacer nada. Tenemos que entender que tú y yo somos la sal y la luz de la tierra. En Mateo 5, 13 al 14 dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La razón por la cual el Señor nos dejó aquí en la tierra es para que seamos la luz y la sal, para que llevemos luz donde hay tinieblas y para que seamos una respuesta al dolor de la humanidad. Dios no nos dejó aquí en la tierra para estar cómodos, para calentar la silla, para pasarnos años y años solamente recibiendo, o para gozarnos en los conciertos cristianos, sino para predicar las buenas nuevas de salvación. El Señor necesita obreros para evangelizar. Lucas 10:2 dice: y les dijo: la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dios sigue buscando obreros disponibles que tengan pasión por las almas y las busquen con todo su corazón. La cosecha está lista. Solamente hace falta que alguien vaya y hable la palabra del Evangelio para que pueda recogerla. Unos siembran, otros riegan, pero la gloria es de Dios. Dios tiene todo en abundancia, con la excepción de obreros. Y la razón de esto es que no depende de Él, sino del hombre que cumpla lo que Dios le ha ordenado. Por eso al principio decíamos, todos queremos que Dios esté con nosotros, pero la mayor garantía de que Dios va a estar con nosotros es cuando salgamos de nuestra comodidad y prediquemos el Evangelio. Cada creyente debemos aprovechar el tiempo para poder evangelizar.
En Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Hoy es el tiempo señalado para ganar almas, para recoger la cosecha. No lo perdamos en cosas que no son de valor eterno, ya no sigamos perdiendo el tiempo. Aprovechemos la oportunidad para evangelizar en cualquier lugar donde vayamos, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en el mercado, en cualquier lugar que estemos, la gente está esperando. Es nuestro trabajo y responsabilidad como creyentes ganar almas, evangelizar a toda criatura. La gran comisión Jesús ya nos la dio a todos para ir por todo el mundo. Él ya nos dio la autoridad, nos dio el mensaje, nos dio el poder, las señales, pero Él solo va a respaldar cuando salgamos y prediquemos su palabra, como Él lo dice en Mateo 28:20 y Marcos 16:20. Solo saliendo es cuando Él respalda. Sabemos también que es nuestra responsabilidad como creyentes predicar el Evangelio y que es responsabilidad de nosotros, sus pastores, enseñarlos, adiestrarlos. Por eso es el propósito de los devocionales todos los días. Ahora, quiero concluir con esto para que se queden pensando y meditando en algunas estadísticas que nos muestran el estado en que se encuentra nuestra sociedad, la importancia que tiene el obedecer el mandato del Señor. Estas son algunas estadísticas, algunas generales, otras de algún país que tienen el cuidado de llevar esas estadísticas. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos la población rebasa ya los 300 millones de habitantes. Y aproximadamente de esos 300 millones de habitantes, aproximadamente 50 millones de mujeres abortan niños todos los años. Es un promedio de más o menos 130,000 abortos diarios alrededor del mundo. O sea, si comparamos con la población de Estados Unidos, con los 50 millones de abortos que se llevan a cabo en el mundo, ¿qué porcentaje sería? También otra estadística dice que 1.3 millones de fugitivos juveniles o de criminales juveniles alrededor del mundo viven en las calles. Por eso los sicarios reclutan los jóvenes sin propósito, sin futuro. Hay un promedio de 1 a 7 niños entre las edades de 10 a 18 años que se escapan de sus hogares diariamente, que ya no quieren estar en los hogares. Y ahí es donde los malos aprovechan para reclutarlos. Hay una muerte por suicidio, según dicen, cada 40 segundos. Imagínense esto. Son más de 60 muertes en una hora. Aproximadamente el 22% de la población mayor de 18 años dicen que sufre de algún tipo de desorden mental, o sea, 1 de cada 5 personas. Aproximadamente también 18 o 19 millones de adultos sufren de depresión solamente en Estados Unidos, pero el nivel en el mundo es el 9.5%. Increíble. El 9.1% de la población en el mundo sufre de depresión. El 41% de los matrimonios termina en divorcio. En este momento, 1 de cada 32 personas a nivel nacional está encerrada en cárceles y prisiones. Aproximadamente 14 millones de personas solamente en Estados Unidos usan alcohol o un grado de alcoholismo. En México es mayor, aunque es menor la población. Son más de 20 millones de alcohólicos. O sea, ¿se dan cuenta? Sin mencionar las drogas, esto es solo de alcohol. Se estima que el 10% de la población en Estados Unidos, en México es aún mayor, es homosexual. En México, la población homosexual
ha subido un 4% en los últimos 6 años. Aproximadamente 4 millones de mujeres mueren anualmente agredidas por su novio o esposo o su amante. Aquí en México los feminicidios están muy de moda y lo sabemos los que vivimos aquí. Cada cuatro mujeres corre el riesgo de ser asaltada diariamente. En años pasados, más de 2 millones de mujeres reportaron haber sido abusadas alrededor del mundo. 4 mujeres por día resultan ser víctimas de ataques en México. En el año pasado fueron reportados 5 millones de casos de abusos de niños. Y aproximadamente 600 millones entre hombres, mujeres y niños duermen en las calles en el mundo. Escúchenlo, 600 millones entre hombres, mujeres y niños duermen en las calles. No tienen hogar. Y aproximadamente 1.600 millones de 7.5 millones que hay en el mundo usan drogas o algún tipo de sustancia. Esto representa el 7% de la población. ¿Se dan cuenta cómo estamos? El 60% de todas las charlas de internet están relacionadas con pornografía y aproximadamente hay casi 3,000 casos de pornografía entre pedófilos y menores de 18 años que fueron reportados a las autoridades solamente en Estados Unidos. En México eso ni se toma en cuenta. Se estima que 325,000 menores de menos de 17 años están involucrados en prostitución o pornografía de niños anualmente. Aproximadamente 1 de cada 5 hombres y 1 de cada 8 mujeres a nivel nacional usan pornografía por medio de computadoras, de los celulares, en sus lugares de trabajo. Ahora, para concluir, ante estas estadísticas, y serían muchas más, no podemos dejar de lado la gran responsabilidad y el reto que tenemos por delante. La iglesia tiene que volver a la gran comisión, a avivarse de la pasión por las almas. ¿Cuál es nuestro desafío para evangelizar? Hoy día apenas escuchamos de campañas evangelísticas o de reuniones para alcanzar a los perdidos. La mayor parte de las revistas cristianas se trata de propaganda, de radio, de televisión, que están diseñadas para alcanzar al creyente y no al inconverso. Por ejemplo, ayer hubo un evento, no quiero criticar aquí en la Alameda, pero yo estuve viendo por un rato la transmisión, sí, pero es entretenimiento, no se habla sustancia de la palabra, no se confronta a la gente con el pecado, con la realidad de que hay un cielo, de que hay un infierno. Es entretenimiento. Se hacen conferencias hoy en día para líderes, conciertos de música, pero muy pocos llevan el toque evangelístico. Hay iglesias donde los miembros tienen que recordarle al pastor que haga el llamado por los perdidos. Yo reconozco que muchas veces mi esposa me dice, oye, hay que orar por la gente, porque estamos tan metidos en lo nuestro que olvidamos. Y en otros ministerios, a las pocas personas que se convierten, no se les da un seguimiento para ayudarles en su crecimiento espiritual. Tenemos por delante un gran desafío, pero también tenemos la unción de Dios, que ya está en nosotros para ganar a los perdidos. Ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Hagamos un compromiso hoy, no esperemos a mañana. El Señor quiere usarnos hoy para llevar su evangelio a todo el mundo. Si no tenemos la pasión por las almas, vamos a pedírsela a Dios, que nos dé una gran carga como nunca antes hemos tenido. Las cifras son algunas solamente, son catastróficas. Necesitamos hacer algo, debemos cumplir con nuestra parte y Dios nos ayudará y Él hará el resto. Vamos a orar y que el Señor nos dé la sabiduría para volver a la gran comisión,
Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, porque tú nos hablas a tiempo y afuera de tiempo, Señor. Porque hoy es el día de salvación, como tu palabra lo dice. Hoy es el día que nos activemos cada uno de nosotros, Señor, a realizar lo que tú ya nos mandaste. Porque esto no es una opción, no es si queremos, no es si podemos, sino es que debemos de hacerlo, porque tú nos lo ordenaste, es un mandato tuyo, Señor, es una orden tuya, y si no la cumplimos estamos desobedeciendo, y si desobedecemos somos rebeldes. Y la rebeldía es la esencia de todo pecado, Señor. Abrimos puertas a nuestra vida en todas las áreas, Señor. Por eso a veces vemos tanto declive en los hogares, en las familias, porque somos rebeldes al mandato que tú ya nos has dado, Señor. Hoy te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos convenza primeramente a nosotros. Esa es la labor, la función que tú dijiste que haría, que convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y nosotros estamos en el mundo también. Necesitamos ser convencidos por tu Espíritu también de que no somos obedientes en lo más mínimo muchas veces, Señor. Ayúdanos a entenderlo y a ponerlo por obra, Señor, y que esta semana tengamos una respuesta, Señor, de acuerdo a tu soberanía, de acuerdo a tus planes divinos, Señor, porque tú en tu omnisciencia, en tu omnipresencia, omnipotencia, todo lo sabes, Señor, y tú sabes lo mejor que es para tu pueblo, Señor, y sabemos de que la gloria postrera será mayor que la primera, porque tú lo prometes en tu palabra, y que tú estás capacitando, Señor, a hombres y mujeres decididos, que estén dispuestos a darlo todo por ti, Señor, porque como alguien decía, no hay mayor gozo y alegría que gastarse para Dios. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra por todo lo que tú haces y seguirás haciendo, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.